Congreso de Evangelización y Sanación. Bien, mis queridos teleamigos, estuve observando toda la Semana Santa y de paso le quiero dar gracias al Padre de Gloria TV en España, el Padre Macías, por retransmitir estos programas. Me siento muy honrado, Padre, muy agradecido en nombre de Teleamiga y en el mío propio, porque pasa estos programas en Gloria TV y llegamos a nuestros hermanos de España, de Argentina, en Miami, en todas partes. Dios sea bendito porque deja proclamar su palabra por todo el orbe, por todo el universo, por este mundo tan necesitado de la acción de Dios, de la palabra de Dios. Pues Padre Matías, muchas gracias, Dios lo bendiga. En las homilías de Francisco, que siempre nos sorprende con las homilías, le pide a los laicos salir de las sacristías, y no solamente que sean acólitos cuando son niños, o que sean ministros de la Eucaristía y todas las cosas, sino que sean ministros del Evangelio, de la palabra, que salgan de las sacristías a anunciar y a denunciar, que cumplan el rol y el papel que el Concilio Vaticano II les anuncia. Y a mí en todas partes donde yo llego hasta me regalaron una torta el otro día muy simpático, en una pastelería muy linda, una persona muy querida, y me dice, padre, mire esta torta. No, yo soy padre, sí, yo soy padre de 2 hijos. Es que el que anuncia la palabra de Dios no necesita ser sacerdote ministerial, necesita simplemente leer la palabra de Dios. Con razón el Papa nos decía que nos habíamos convertido en una especie de ONG piadosa, es decir, vamos a las ceremonias, rezamos el Santo Rosario, le pedimos a Dios, vamos a la Eucaristía, pero los evangelios, nada, no los leemos, no los vivimos. Y por eso yo me dediqué ahora, después del libro de la Virgen, que ha tenido tanto éxito, Dios los bendiga, gracias al padre Leonardo Ramírez, el presidente de la Sociedad Colombiana de Mariología, por su bendición que le dio a este libro sobre María, Reina y Madre de todos los hombres, que tanto éxito ha tenido. Yo le doy muchas gracias a Dios por haberme dado esa bendición de entender un poquito, mucho más de lo que entendía antes sobre la Virgen María. Realmente el libro para mí fue un parto, fue muy difícil sacar ese libro, es el libro que más dificultades ha tenido, de modo que pienso que debe ser el mejor. Si tuvo tantos ataques y tantas dificultades, saldrá bien. Gracias a nuestro hermano Jaime por habernos ayudado a financiar ese libro y a mucha gente que nos ha ayudado. Entonces estoy trabajando ahora un libro sobre la fe, ya que estamos en el año de la fe, para entender cuál es el problema de la fe, porque es que yo veo la gente tratando de conseguir vida eterna, vida abundante, dones del Espíritu Santo, bendiciones de Dios, pero no se preocupan por las cosas de Dios. Es decir, hablamos de los derechos del hombre y no hablamos de los derechos de Dios. Y no se consigue, la gente no busca a Dios porque no conoce su palabra, que es lo que más entristece a uno. Uno va al SENA o va a la universidad o va a cualquier instituto de tecnología o al colegio y se lee 5, 10, 20, 40, 50 libros o 100 libros para adquirir un conocimiento que le va a ayudar para trabajar en este mundo, en las cosas materiales. Y para trabajar la eternidad, el siempre, la felicidad suprema, la totalidad de la vida, que es la eternidad, porque lo de aquí no es nada. No somos capaces de leer los 4 evangelios y de renovar nuestra mente, de tener un cambio de la mente. De modo que el Papa tenía razón, nos hemos convertido en una ONG católica, como los evangélicos son movimientos pararreligiosos, dijo Benedicto. Sí, mucha danza, mucha sanación, mucho baile, mucho milagro, mucha prosperidad, nada de cruz, nada de compromiso con el hermano. Por eso el mundo está mal. Hemos desde el año 1930 hasta hoy hemos tenido alrededor de unas 200 guerras en el mundo. En un mundo que se dice cristiano, tenemos en Colombia 8 millones de gente en la miseria absoluta, porque es que no somos capaces de comprometernos con la palabra de Dios, ¿no? ¿Quién es más noble que el que da la vida por los amigos de Jesús? Sí, tuve hambre y me diste de comer. Entonces nosotros estamos realmente dando de lo nuestro, dando de lo que Dios nos dio, compartiendo lo que Dios nos dio.
Yo creo que el origen de las guerras, en buena parte, Juan Pablo II decía que tenían mucho origen en el demonio. Y yo creo que sí, porque el espíritu de contienda viene de Satanás, nos dice la Biblia. Todo espíritu de contienda, de problemas entre hermanos, entre padres e hijos, entre esposo y esposa, problemas de fratricidio que en Colombia se viven tanto, los problemas del acoso de los niños, otra guerra, que no es la iglesia, ¿no, hermanos? Los padres de familia son los peores. Cada 5 niñas en el mundo están siendo acosadas, cada 9 niños en el mundo, en las Fuerzas Armadas, en las instituciones del Estado, entre los maestros, entre los padres de familia, entre todas las instituciones. Es decir, la que menos incurre en eso es la iglesia. Benedicto fue muy valiente de tomar esas medidas drásticas contra los acosadores de los niños y remitirlos a la justicia, de hacer las cosas y legislar sobre eso con mucha fortaleza y con mucho rigor. Benedicto fue un papa que hizo muchas cosas buenas, tenemos que hablar un día de todo lo que hizo, además de la exquisitez de su teología, de sus 80 volúmenes y de las cosas, y en medio de todas las cosas, su temperamento intelectual alemán, su bondad, en medio de todo, su capacidad, su modestia en el comportamiento con ese cerebro tan grande. Dios nos da un papa oportuno. Entonces, esa guerra contra los niños es una guerra terrible. La guerra que Satanás ha desplegado contra la familia. Colombia se acaba de ganar otro galardón de infamia, de ignominia, que es el país donde menos se casa la gente, donde la gente ya se arrejunta, donde la gente ya vive sin necesidad de matrimonio, ni civil, ni religioso, ni nada. O sea que es la guerra que estamos librando, es un combate espiritual del cual San Pablo nos habla en Efesios 6. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principados, potestades y dominaciones. Y uno ve las guerras, la guerra de 50 años en Colombia, ahora que intentamos teóricamente hacer la paz, si no es que detrás de las conversaciones hay unas marrullas o hay unas intenciones dobles o o están jugando unas cartas para dilatar el tiempo, para armarse mejor. Uno no sabe realmente con la gente atea, con la gente sin Dios, ¿no? Y yo creo que está en ambas partes, en los dos negociadores hay mucha gente sin Dios. Uno no sabe realmente cuál es la intencionalidad, si hay uno que está buscando promoverse o el otro está buscando dilatar las condiciones para avanzar en la guerra. No sabemos. Pero la única manera de ganar esa guerra y de tener un éxito en esas cosas es esto, mire, esto. El rosario es una poderosa arma, es la cadena con la que Satanás es atado. Si rezamos como el obispo de Montelíbano, que mandó rezar, no sé, 12.000 o 14.000 rosarios, todos los obispos deben mandar a rezar 50.000 o 100.000 rosarios por la paz de Colombia. Todos anhelamos la paz, todos queremos la paz, todos aspiramos a la paz. La paz es la armonía en el orden, decía San Agustín. Y también decía una cosa Pablo VI que me impresiona mucho: la paz es el nombre del desarrollo, o la paz es el nombre de la justicia. Mientras no haya justicia, pues en estos días en mi barrio, lamentablemente una persona piadosa y buena con su esposa, por sacarle el dinero del cajero, lo mataron. La necesidad y la falta de Dios, se conjuga la ausencia de Dios y la necesidad del delincuente, y la ausencia de Dios que lo vuelve un criminal, y Satanás entra con el espíritu de homicidio sobre esas personas. Y otro en el minuto de Dios, y el sacerdote que mataron en el puente, y por todas partes uno vaya a hablar de crímenes, asesinatos, y uno oye hablar de cómo Santa Marta y Cartagena se han convertido en el negocio de la expoliación de los pobres comerciantes que están todos boleteados y todos extorsionados por todas partes. Es una guerra de la injusticia social, ¿no? Una concupiscencia por el dinero, la concupiscencia de los ojos, la jactancia de la riqueza, que nos dice San Juan que son las 3 principales causas de los dolores del mundo y de las tribulaciones del mundo.
¿no? El amor por el dinero, la concupiscencia de los ojos, la vanidad, la jactancia de la riqueza. Eso que San Juan nos dice, la concupiscencia de la carne. Entonces, cuando el hombre se aparta de Dios, ¿no? Pierde la presencia del Espíritu Santo. Lo que nos decía el Papa Francisco, cuando uno se niega a la acción del amor de Dios, cuando uno no se deja amar con Dios, entonces viene Satanás y viene, impregna el alma, impregna los sentidos y se lanza en nosotros con esa vehemencia, como le dijo Jesús, padre de la mentira, mentiroso y homicida, y no viene sino a robar, matar y destruir, robar, matar y destruir. Y por eso decía el Papa, si uno se niega a la acción del amor de Dios, se condena, porque el que se deja amar por Dios, ama a Dios y ama las cosas de Dios, ama su palabra y le obedece a Dios y la vive. Por eso en el fondo de todas las cosas, las causas de todas las guerras entre familias, entre naciones, entonces la ausencia de Dios. El pecado es un no amor, el pecado es un no dejarse amar por Dios. Si usted acepta a Dios en su vida como su Señor, se deja amar por Dios, entonces Dios se apoderará de usted y usted tendrá paz interior. Una persona, amiga mía, muy importante, ¿no?, que desempeñó un cargo muy importante, 2 cargos muy importantes en la vida, todavía llevó una vida, pues, sí, una vida fácil, buena comida, buena bebida, buenas fiestas, buena rumba, lo que hicieron la mayoría de los colombianos, el 60%, el 50% en Semana Santa, la rumba, la comida, la fiesta y todas esas cosas, y los demás, los que no pudieron comer y los que no pudieron beber, allá pasando hambre por todas partes, y estos pensando que eran católicos y cristianos porque tienen una partida de autismo y en el fondo no son nada, ¿no? Más bien son objeto del demonio, porque odian a sus hermanos, porque no piensan en el otro, porque no dan la vida por el otro, porque no se dejan amar por Dios, como decía nuestro Papa Francisco. Cuando usted se deja amar por Dios, entonces usted es capaz de dar la vida por los demás porque es capaz de conocerlo, leer las palabras de Marcos, Lucas y Juan, los 3, 4 evangelios, leerlos, obedecer a Dios, vivirlo, pedir el Espíritu Santo, que es un espíritu de amor y de paz, y el espíritu de Satanás es un espíritu de contienda. El Papa preocupado por la guerra de Siria, claro, todos los días miles de muertos, y ahí ¿por qué no interviene la OTAN? ¿Por qué no interviene Estados Unidos? ¿Por qué no interviene Francia? ¿Alguna cosa en Siria? Porque son aliados de los chinos y de los rusos, y porque los rusos tienen unas bases en Siria, y ellos tienen interés en que Siria esté armado y que esté cerca de Israel para liquidar a Israel. Y hablemos de Israel y de las guerras de Israel. Cuando Israel se restaura como nación, había allí unos árabes aposentados que no eran ni Estado, ni eran nación, ni eran nada, que eran palestinos, que vienen de la palabra filistín, que vienen de la palabra filisteos, que los filisteos eran un pueblo allende del mar, o sea, eran cretenses que habían venido, sí, más de la cultura griega, y se volvieron árabes y se volvieron musulmanes, o se fundieron más bien con esas culturas, y estaban allí, y cuando vino las Naciones Unidas en 1948, el Tratado de Balfour, declaran a Israel como un Estado. Israel recupera lo que había perdido hacía 1870 años, más de la mitad de su territorio en 1948, después de 1967 recupera el resto, pero le dejan una franja a los palestinos para que vivan allí, y viene Europa y les regala un montón de dinero muy grande a los palestinos. Yo les voy a hacer historia para que no difamen más a nuestros hermanos judíos, a nuestros hermanos israelitas. El pueblo palestino no tiene la culpa, pero las dos guerrillas, el Al-Fatah y el Hezbollah y todo eso, cogieron ese dinero y en lugar de hacer escuelas, hospitales, carreteras, salud, y aplicárselo al pueblo, hicieron como todos los políticos y como todos los comunistas o los guerrilleros o los izquierdosos, cogieron el dinero y le pusieron en armas y le han metido a Israel 15.000 misiles a Israel, entre 15 y 20.000 misiles. Vamos a hacer un paréntesis un instante.
estoy haciendo historia, porque es que nos venden otra historia a través de los medios de comunicación y a través de los intereses o de la izquierda, o del capitalismo, o del comunismo. Decía don José Ortega y Gasset que ser de derecha o ser de izquierda es una de las tantas maneras de ser imbécil, decía. Uno debe buscar la paz, el amor y la justicia y la equidad, el Evangelio de Jesús. Pero los cristianos no lo hemos vivido. En el fondo, esa guerra que tenemos nosotros de la Bactrín, de los paramilitares, de los guerrilleros, de los delincuentes comunes, esa es una guerra espantosa que tenemos por la injusticia social y por la pérdida de Dios. Cuando se conjugan las dos cosas, que una persona anda con hambre, con necesidad, y no tiene a Dios, entonces, pues, a la guerra, a asesinar, matar, a robar, a los que van a los cajeros, como mataron en mi barrio un buen hombre cristiano delante de su esposa en esta Semana Santa, lamentablemente, como han matado tanta gente en Colombia y escondiendo nosotros las cifras y las estadísticas, diciendo que el país va muy bien. Y cuando uno oye a la gente en la calle, la gente de a pie, el país va muy mal, ¿no? Pero eso es lo que causa la guerra entre familias, la guerra entre hermanos, la guerra entre todos. Pero volvamos al problema de Israel. Israel se reconstruye en 1948, Tratado de Balfour, ¿no? Le entregan estos árabes que estaban allí, más como filisteos, como beduinos, como trashumantes, pues se desplazan hacia afuera porque además les avisan, ¿no?, de que Israel va a ser atacado, es que es mejor que estén afuera. Pero cuando Israel es atacado e Israel vence, se quedaron afuera. Pero les dan una franja, y en esa franja les cuento y les repito la historia. La Comunidad Europea viene y les da un montón de dinero para hacer escuelas, hospitales, para el bienestar del pueblo, para generar desarrollo, dinero que es asumido por las dos guerrillas, y a Israel le han tirado entre 15 y 20.000 misiles. No me digan que un estado de 20.000 kilómetros cuadrados, que es como el departamento de La Guajira, que tiene 7,5 millones de habitantes y que en esa época tenía 2,5 millones de habitantes cuando arranca, le empiezan a tirar 20.000 misiles a los buses escolares, a las escuelas, a los hospitales y a la gente. Es que 15 o 20.000 misiles, así sean misiles muy rústicos o muy todo, ¿quién les suministró esos misiles? Pues la platica que les dio la Comunidad Europea para construir hospitales y hacer los asilos y hacer la cosa en paz. Entonces es engendrando un odio contra Israel que es increíble. Pero la familia musulmana, que el Papa se está acercando a ellos y tiene razón, uno tiene que acercarse a todos los hermanos, que en este momento la hermandad musulmana ha torturado prácticamente 500.000 mujeres en Egipto y en Pakistán, en otra parte, católicas y evangélicas, evangélicas cristianas y cristianos católicos, y 200.000 mujeres en otro país, según un periodista reciente, en un artículo publicado por un periódico español. Tenemos 700.000 mujeres cristianas obligadas a pasarse al Islam, sometidas, golpeadas y ultrajadas, según este periodista. Pero nosotros los católicos parece que no figuráramos en el mundo para nada, solamente un periodista valiente sale y aparece allí. Y lo mismo le pasa a los israelitas, todos contra ellos, ¿no es cierto? Entonces esta hermandad musulmana, cuando pierde la única alianza que tenía Israel con esos países, era con Egipto y con Jordania. Con Egipto se perdió con la caída de Mubarak, que al principio fue armado por los soviéticos y después fue armado por los norteamericanos, ¿no? El tipo dio vueltas como todo buen político, ¿no? Dicen que los políticos se voltean más que un desvelado, dicen, ¿no? Entonces dio vueltas y ya perdió Israel ese aliado allá en ese Medio Oriente. Ahora no falta sino el rey de Jordania, y están tratando la hermandad musulmana de acabar con el rey de Jordania, de tumbarlo, para quedarse con todo el Medio Oriente,
es decir, 2 millones de kilómetros cuadrados, más de 300 millones de habitantes, contra 20.000 kilómetros cuadrados y 7 millones de habitantes. Es una desproporción colosal. Y encima de eso, contra Israel están listos China y Rusia. Además, hay algo que uno se pregunta: ¿por qué odian tanto a Israel? Una nación tan chiquitica, tan sufrida, que en esos 1870 años fue tan perseguidos hasta por nosotros los cristianos. No nos portamos a veces bien con ellos. La antigua liturgia de la iglesia, en las oraciones de la Semana Santa, que pide por todos y suplica por todos en esa bella oración universal, los llamaba los pérfidos judíos, ahora son nuestros hermanos mayores, gracias a Juan XXIII, este santo hombre de Dios, que nuestro Papa Francisco tiene algunos gestos parecidos a los de él en la humildad, en la pobreza, en la bondad. Hizo la reconciliación con los judíos, hizo la reconciliación con nuestros hermanos musulmanes. Pero lo que los judíos vivieron en los pogroms de Rusia, las purificaciones contra los judíos en Rusia, infames del Partido Comunista durante 50 años, 60 años, 70 años, los pogroms, y después en Alemania con los nazis, y después en todas partes del mundo. Es decir, realmente el cristianismo pues no los ha matado, no los ha asesinado, pero hubo una época en la Edad Media que fueron bastante despreciados y perseguidos. La reina Isabel tuvo como 500, 700 mil judíos y los echó porque los judíos eran demasiado negociantes y la reina era una mujer santa. Y esos sí eran hábiles con el dinero y con las cosas. Entonces la reina los sacó porque las cosas no estaban claras en las finanzas. Entonces, bueno, pero este pueblo de Israel, que durante 1870 años deambula por el mundo, es perseguido, es asesinado, es ultrajado, regresa en 1948 ahí. Y se programa una gran guerra contra Israel, ¿no? Y se le calumnia. Es decir, Israel es el malo, un paisito de 20.000 kilómetros y 7 millones de habitantes, es el malo contra 300 millones de habitantes y 2 millones de kilómetros. Es decir, quieren terminar la hermandad musulmana, quiere estar metido ahora en meterse completamente y tumbar al rey de Jordania, que es el único imparcial, el único que queda allá, que es amigo de los Estados Unidos y que no pelea con Israel. Y aliados con Rusia, como está Siria. ¿Por qué esas masacres de Siria tan infames contra el pueblo sirio? ¿Por qué no hay derechos humanos allá? Porque son aliados de los rusos y de los chinos. Y entonces, como gritan igual de fuerte a los Estados Unidos, pues con eso sí no se atreven a enfrentarse. Entonces hay una gran injusticia, hay una gran infamia en todas estas manipulaciones políticas de fondo, ¿no? Como yo creo que en Colombia las hay, y si nosotros no hacemos esto, no vamos a tener paz. La paz la vamos a conseguir a través de la oración. Yo me acuerdo mucho, lo que se ganó en la batalla de Lepanto fue con esto. Esta fue la herramienta. El sitio de Viena, cuando 25.000 soldados polacos bajaron y auxiliaron al archiduque de Viena contra 200.000 musulmanes que habían cercado a Viena, aquí estaba, ¿sí? La caída de Marcos en Filipinas fue una campaña así, de esto. Noriega, ese dictador que tenía 3 brujos, una colombiana, una brasileña y uno de la India, y tenía rosarios conjurados que todavía se aparecen por ahí con calaveras, unos rosarios de Noriega, toda una cosa satánica. El arzobispo Magrat le pidió a los obispos de Panamá que hicieran una campaña de rosario y con esto se cayó Noriega. Y yo les he dicho mucho a los colombianos, a los venezolanos, a los argentinos, a los bolivianos, a todos los que no estén muy contentos y se sientan oprimidos. Parece que en Venezuela ya están sacando monjas y sacerdotes, ¿no? Y ya empieza la persecución contra la iglesia. Esto es nuestra arma, esta es nuestra herramienta. Nosotros no empuñamos el fusil. Las cruzadas las terminamos hace muchos años. No empuñamos el fusil, nosotros empuñamos la cruz y el rosario, la oración, la expiación, la reparación, ¿no?
Y con esto pues, vencemos, porque la oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. La oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Entonces vamos como Dios reconstruye Israel, y los remito al texto bíblico, Romanos 9, 10 y 11. San Pablo habla de la reconstrucción de Israel. Nosotros éramos el olivo silvestre y Israel era el olivo legítimo. Y como el olivo legítimo no aceptó el injerto, el Mesías, la piedra que desecharon los constructores, el Mesías, nosotros lo aceptamos y por nosotros recibimos la bendición y la gracia. Pero Israel volverá y se convertirá. Y si Dios lo regresa con ese milagro esplendoroso, gigantesco, inmenso, infinito, de volver un pueblo después de 1870 años a su lugar de origen, y después en 1967 volver en esa guerra donde estaba el ministro Moche Dayan y estaba Golda Meir, esa gran señora, esa gran mujer, volver a recobrar el resto del territorio y recobrar a Jerusalén. Pues eso es un milagro gigantesco. Yo siempre me pregunto, ¿por qué los odian tanto? ¿O por qué nos odian tanto a los cristianos? Porque nosotros en Ucrania pusimos 7 millones de muertos, de martirizados, de hambre, de torturas, solo en Ucrania. Y no hablemos de Armenia, lo que nos hicieron los rusos, y no hablemos de China, de Camboya, de Vietnam. Hay que leer mucho Testigo de la Esperanza, un libro que nosotros tenemos maravilloso, de Nguyen Van Tuan, este arzobispo que estuvo 13 años en las cárceles de Vietnam, solamente por el hecho de ser católico y ser arzobispo. Ese es el prurito de los comunistas, nosotros somos los enemigos, el demonio hace que nos odien, ¿no? Porque ellos se manejan es con un espíritu de odio. Y entonces el monseñor Nguyen Van Tuan, qué lindo ese libro de Testigos de la Esperanza, y 5 panes y 2 peces. Nosotros los tenemos, son unos libros increíbles por un hombre que camina 13 años por las cárceles y que se le convierte en los carceleros, que a los pocos años ya no le cambian de carceleros porque todos se convertían, que celebra la Eucaristía en la prisión con una botella de vino que le mandaron disfrazado de jarabe para la tos, y el pan que le celebraban en pequeños pedazos de papel aluminio de cigarrillo pasa por debajo de las celdas de la Eucaristía de los católicos. Impresionante el retiro que le dicta a Juan Pablo II y a la curia romana Monseñor Nguyen Van Tuan, Testigos de la Esperanza. Son las guerras que Satanás ha lanzado contra nosotros, los cristianos y los judíos, que algún día serán cristianos también. La familia. Guarda tu espada en la vaina, basta ya, le dijo Jesús a Pedro. Nosotros no usamos espadas ni fusiles, nosotros los cristianos no podemos andar en eso. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz no es como la que da el mundo. La paz, la armonía en el orden, decía San Agustín. La paz es el don supremo, como le decían a Juan 23. La paz es el nombre de la justicia, como decía Pablo VI. No alcanzamos la paz sino a través de la oración y a través de la justicia. Y en la justicia, perdónenme, los católicos y los cristianos evangélicos y los cristianos católicos hemos fallado. Nos hemos dedicado a buscar los dones del Señor y no al Señor de los dones. Nos hemos dedicado a pedirle al Señor bendiciones económicas y materiales y a no compartirlas con los hermanos. Nos volvimos como aquel hombre que el rey le perdonó la culpa, ¿no? Los 10.000 denarios, o no sé cuántos denarios, y él salió después de que el rey le condonó su deuda y viene y se encuentra con uno que le debía 10.000 pesos y lo acogota y lo mete a la cárcel. Así somos nosotros. Nosotros no tenemos ni misericordia, ni capacidad de perdón, ni capacidad de compartir, la parábola del compartir. Cuando uno ve las monjitas vicentinas, las monjitas de la Madre Teresa, las monjitas que cuidan los leprosos, las monjitas que cuidan los ancianatos, que no tienen dinero, que viven en el bote de pobreza y que se sostienen en la misericordia de Dios, el Evangelio ahí sí está, ahí está el Evangelio.
Y está el Evangelio en los 100.000 almuerzos que reparte el Banco de Alimentos del señor Cardenal en Bogotá y de los arzobispos en Colombia también. Ahí está el Evangelio. Pero ese Evangelio no le toca solo al señor Cardenal, nos toca a nosotros. No solo a los obispos y a los curas, hay muchos curas que reparten mercados a las familias mendicantes, a las familias ricas que han perdido el dinero, muchos, yo conozco uno que repartía 200 o 300 mercados al mes. Eso no lo vemos, ¿no? En la iglesia tiene 1000 obras sociales en Bogotá, por todo Colombia, pero nosotros los católicos cristianos y los evangélicos, a veces es juntando dinero. Hay de los que juntan casa con casa y heredad con heredad, dice Isaías. O sea, la Biblia no es un sistema capitalista, ni tiene el capitalismo por ninguna parte, lo condena. Y condena el comunismo también. Los cristianos tenemos que oír la parábola del compartir con amor, la misericordia, ser administradores de las riquezas. Haceos amigos con las riquezas injustas, para que cuando las perdáis adquiráis las verdaderas, adquirir las únicas verdaderas, la eternidad. Y la santidad se consigue no solamente a través de la oración, sino de la acción, de la operatividad. La santidad no solamente está en conocer el Evangelio aquí, sino trasladarlo aquí y aquí a las manos, a los hermanos. No dejar morir de hambre a nadie, ni a un pariente, ni a un amigo, ni a un enemigo. Es compartirlo todo con todos. Es decir, uno no puede pensar por eso hay guerras y guerras intestinas y Bactrín y delincuentes comunes y los paramilitares que fueron una reacción contra las atrocidades de los guerrilleros. Se volvieron igualmente atroces, todos, ¿no? Porque el demonio se mete en esa lujuria de violencia y de codicia que hay hoy en los hombres. Se acaban los matrimonios, se destruye todo, porque andan sin Dios, no se dejan amar por Dios, como decía nuestro Papa, entonces no obedecemos a Dios. Tenemos que empezar a compartir. Si en cada parroquia de Bogotá se hiciera un grupo de oración grande, se hiciera una evangelización profunda y que ese grupo de oración se convirtiera en una sociedad mutual o en una empresa comunitaria o en una cooperativa y se fuera montando un pequeño proyecto de desarrollo económico, ¡qué maravilla! Convertiríamos las 300 o 400 parroquias en focos de desarrollo y empezaremos a generar empleo con los hermanos, pero compartiendo lo que tenemos todos y compartiéndolo generosamente. Dios ama al que da con alegría. Y dice San Pablo, el que da generosamente, recibe generosamente, el que da tacañamente, recibe tacañamente. Yo fundé una pequeña precomunidad y cuando a uno les toca el bolsillo como que se les acaba la fe. Entonces hay 3 o 4 que de pronto empiezan a compartir. Y la Biblia, el profeta Malaquías dice, desafíenme, dice Dios, a ver si no abro las esclusas del cielo. Pero nosotros levantamos las manos así para clamar y pedirle a Dios, y cuando Dios nos pide, hacemos así. Cuando Dios nos pide algo. O sea, tenemos un Dios bombero, un Dios alcancía. Y las guerras vienen por ahí, las guerras entre familias, las guerras entre hermanos, los fratricidios, el odio. Como el hombre perdió a Dios y vive en una sociedad injusta, en una sociedad donde un hombre se puede ganar 100 millones de dólares diarios, un banquero, no lo quiero mencionar, y otros, y mientras 8 millones se mueren de hambre, porque no tenemos la parábola del compartir. Nosotros inclusive, allá en nuestra corporación, en la Fundación Belén, vivimos en la misericordia de Dios y compartimos con algunos sacerdotes que no tienen nada, que vienen de parroquias del sur de Bogotá con muchas dificultades y muchos problemas económicos, con 2 monjitas que no tienen ningún ingreso, que hay que ayudarles a comer. Entonces tratamos de compartir lo que el Señor nos va dando y hacerlo generosamente. Dios ama al que da con alegría, pero hay guerras, es por eso. Hay de los que juntan casa con casa y heredad con heredad.
Me acuerdo de un libro de un sacerdote brasileño que manejaba niños de la calle, gamines, como les decimos nosotros, y dice, regálame un bombardero. Yo le diría, regálame un portaaviones. ¿Cuánto vale un portaaviones? ¿15.000, 20.000 millones de dólares? ¿Cuánto vale un misil de esos que va para la luna o de esos misiles con bombas nucleares? Con eso solucionaríamos los problemas de los niños en Colombia. Entonces, la mala redistribución del ingreso y la injusticia social nos lleva a estas violencias tan terribles, y eso sumado a la ausencia de Dios, a la ausencia de Dios, a la ausencia del amor de Dios, dejarse amar de Dios, como decía Santa Teresa de Jesús, no tanto hablar con Dios, sino tanto dejarse amar por Él. Y yo no soy ni izquierdista, ni revolucionario, ni nada, no. Yo creo en la parábola del amor, creo en la parábola del compartir, creo en que para entrar al cielo hay que ser santo, y para ser santo hay que tener el corazón en Dios y no en nada material, en nada que me separe del amor de Cristo, decía Pablo, nada que me separe del amor de Cristo, ni el automóvil, ni el dinero, ni el lote. Yo no puedo pelear con un hermano mío de sangre, ni un hermano mío de fe. No puedo pelear por un carro, o por un dinero, o por una herencia. No puedo pelear, porque un alma para Dios es mucho más importante que un automóvil o que 100.000 millones de dólares. Un alma para Dios vale más que todo el universo, decía Santo Tomás de Aquino. Y a veces los menospreciamos, los miramos por debajo, porque no estamos viviendo nuestra fe. No estamos viviendo nuestra fe. A mí me gusta mucho Francisco, como me gustaba Juan 23, por su inmenso amor a la pobreza, y como me gustaba Pablo VI, por ese inmenso amor por la justicia de todas las cosas, y Juan Pablo II también. Todos los papas nos han predicado lo mismo. Lo que pasa es que no nos hemos percatado, porque tal vez, como en Juan 23 o en Francisco, vemos pues esa humildad y esos gestos externos que nos llevan a conmovernos, pero ojalá no nos quedemos en conmovernos y en decir, ay, qué lindo el Papa, qué maravilla de Papa. ¿Y usted por qué no lo imita? Si tiene 3 carros, venda uno y dele a los pobres, o dele a una institución que cuide niños o que cuide ancianos, o una de esas tantas instituciones que tiene la Iglesia. Como decía Pablo VI, la caridad debe ser organizada y compartida. Pero nosotros vivimos coleccionando dinero, para nada, es que no venden ataúdes con bolsillos, para yernos desconocidos trabajamos, a veces, casi siempre, ¿no es cierto? Mientras pagamos malos salarios, mientras cometemos injusticias que no nos van a dar la salvación ni nos van a dar la vida eterna, y a la hora de la muerte vamos al juicio particular, como nos dice el apóstol, tal vez en la segunda carta a los Corintios, o en la primera de Corintios, en el capítulo 3, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Yo cada vez que leo, y en mi libro de las voces del más allá está, leo los testimonios de las personas que han estado en el más allá, me da un miedo y un susto. La verdad que es lo único que me da mucho miedo, de no estar haciendo lo que Dios me pide que haga para ganar la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para ganar la vida eterna? Y el Señor le dio los 7 mandamientos relacionados con el amor al prójimo, que los dio, ¿sí? A eso. Y al escriba le dio los 2 mandamientos relacionados con el amor de Dios. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacerse amigo con las riquezas injustas. Y riqueza injusta es todo aquello que me separe del amor de Dios y de los hombres. Eso es una riqueza injusta. Todo lo que me separe del amor de Dios y de los hombres. Entonces, ese odio contra los cristianos y ese odio contra Israel, que nos llevará a la guerra final, capítulo 29 del profeta Isaías, donde están involucrados las 2 cosas, el ataque romano a Israel, que sucedió de Tito, el hijo de Vespasiano, en el año 70, que Jesucristo lo profetizó, te cercarán con empalizadas, ¿no? Y Jesucristo nos habló de guerras y rumores de guerra en esta época. Miren lo que está pasando entre las Coreas, miren lo que está pasando en Siria, miren lo que pasa en Colombia, miren lo que está pasando en el Medio Oriente, guerras y rumores de guerra, y hambre, y peste, y terremotos. Mateo 24.
Ese último ataque de Israel en Isaías 29 nos habla de un ataque final contra Israel. No solamente el que hubo en Roma, lo profetizó Isaías en el capítulo 29, el de hubo de Roma, Tito, en el año 70, sino en el de hoy. Sucederá de un momento a otro, de parte de Yahvé serás visitado con trueno, estrépito, estruendo, turbión, ventolera, llama de fuego devoradora. Cuando empiezan el ataque contra Israel, vienen contra los enemigos de Israel esto que profetiza Isaías. Esto, en el capítulo 29 de Isaías, vamos a encontrar ese segundo ataque que están programando Rusia y China, los países árabes contra Israel, un paisito de 20.000 kilómetros. Yo no sé por qué es ese odio. ¿Saben por qué? Porque Satanás sabe que tuvieron una alianza en Abraham y una alianza que ellos no cumplieron, pero que algún día Dios se acordará de ellos y ellos encontrarán al verdadero Mesías. Seguramente será en este momento, no sé en cuál momento, pero Israel se convertirá. Es Romanos capítulo 9 y capítulo 11. En la carta de los Romanos, es Apocalipsis 7, es Ezequiel 39 al final, la conversión de Israel. Entonces se está cocinando toda la Biblia, pero perfectamente, ahora se están encajando las piezas de cada lado. Y como decía ese monje, que en una entrevista que le hizo a un periodista, el monje que apareció antes de la elección de Francisco, decía, este es el Papa del fin de los tiempos, un monje que apareció descalzo, allá muy raro, en la mitad de la plaza de San Pedro, y decía, y tendrá mucho que sufrir, y yo me imagino que tendrá mucho que sufrir. Ustedes van a tener que orar mucho por Francisco, el Señor nos ha regalado un Papa muy lindo, muy especial, y tendrá mucho que sufrir, porque tendrá que ver la invasión a Europa, y tendrá que ver muchas cosas que están profetizadas en la Biblia, o la paz, que se consigue así, con justicia y con oración. Pero no solamente usted se rece los 4 rosarios diarios, sino que metas la mano al bolsillo y pague salarios justos, no salarios mínimos. No le dé 20.000 pesos a la muchacha que va a hacer el aseo, dele 50. ¿De qué trabajo le cuesta? Y páguele la salud y haga las cosas bien. ¿Qué trabajo le cuesta? Es que eso lo gasta en un almuerzo en el fin de semana. ¿No? Empiecen a despojarse, a desprenderse, a amar, a amar, a amar, a servir, a servir, a servir. Hagan como la Santísima Virgen, que dicen que subió con prontitud a servir a Isabel. Esta madre admirable que vio la pobreza del pesebre, que vio el dolor de la cruz, que vio tantas cosas toda la vida en esa pobreza absoluta y en el abandono absoluto en Dios. Hagan como ella. La Virgen no andaba en la prosperidad, la abundancia, no, andaba en la misericordia de Dios, más bien sumergida en la misericordia que en esas cosas. Nuestra Madre admirable. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Y hablando del evento de la misericordia del día 7, en la Corporación Belén, tenemos el evento de la misericordia. Vayan, vamos a hablar de la misericordia. Es que todos hablamos de la misericordia de Dios, pero nos arropamos ahí debajo de la misericordia de Dios para seguir cometiendo nuestros pecados y para no cumplir con la palabra del Evangelio. Y Dios no es un Dios alcahueta. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de infinita justicia, y todos compareceremos en el tribunal de Cristo. Yo creo en la misericordia de Dios más que nadie. He vivido en la providencia de Dios, he vivido en la misericordia de Dios. Le doy gracias a Dios por lo que está haciendo en mi familia, pues le doy gracias a Dios por lo que está haciendo en mis amigos, le doy gracias a Dios porque Belén vive la providencia, la misericordia de Dios, y que se genera a través de los corazones buenos, de los corazones que empiezan a convertirse. Vamos a hablar de la misericordia, y con ustedes, los que van a ir al taller, a esa cosa de la misericordia, les voy a llevar una sorpresa, una mujer extraordinaria, que va a hablar del perdón y de la misericordia. Es una sorpresota. Y vamos a hablar de la misericordia con un sacerdote maravilloso. Es un día lindo para nosotros. Lástima, yo hubiera querido ir a una de las casas de la misericordia a llevar el Evangelio, a predicar, pero no alcanzo, no puedo.
y la salud no me está dando en este momento para eso, pero sí quiero estar ahí con ustedes hablando de la misericordia. Y el trabajo que queremos hacer con 4 sacerdotes en 4 parroquias del sur de Bogotá, el trabajo de evangelización, pero después de la evangelización, de organizar la gente y de enseñarle un oficio, de hacer una promoción humana y crear un modelo jurídico, una cosa de desarrollo de la comunidad, por la misericordia de Dios. Coja sus talentos y póngaselos al servicio de la comunidad, no de su bolsillo ni de su codicia, sino del amor. La sociedad sufre por ausencia de amor en este momento. Los hijos sufren por ausencia de amor, de la ausencia del amor de papá y de mamá, de la autoridad y el amor de su padre y la ternura y el amor dulce que debería tener las madres. Esos vacíos y esos huecos del corazón han generado las guerras intestinas de familias, de la sociedad corrupta, corrompida y corruptora que estamos viviendo en este momento. La ausencia de Dios y de misericordia, porque la misericordia de Dios fluye a través de nosotros, de esos sacerdotes que tienen los niños en el sur de Bogotá, de esas monjitas que cuidan los leprosos, de esas monjitas, le mando un abrazo del asilo de San Rafael de Bucaramanga, que cuidan los ancianos. Qué lindo, ahí está la misericordia de Dios fluyendo por todas partes. Pero nosotros hemos pensado que la misericordia es que Dios me dé un carro último modelo. No es eso. No es eso. Me lo puede dar si quiere. Pero la misericordia de Dios se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Palabras de la Virgen María, del Espíritu Santo en ella. Sobre los que le temen, es decir, los que obedecen a Dios. Sobre esos que obedecen a Dios es que se derrama mucho más misericordia de Dios. Miserio corda, el corazón de Dios con el mísero. Tenemos que ver eso, el Gesed, el amor profundo de Dios en nosotros, experimentémoslo, como decía esta persona que yo empecé a contarles en una ciudad que yo quiero mucho, que estuvo muchos años en un mundo fatuo, en un mundo de dinero, de poder, y a la hora de la muerte, después de su cáncer, dijo, y yo porque no había descubierto que la paz se conseguía era en Dios, y lo descubrió, gracias a Dios que lo descubrió antes de morir. Y por eso pudo alcanzar la misericordia de Dios. La paz se alcanza a través del amor de Dios. La paz es la armonía en el orden, pero la paz es el efluvio misericordioso de Dios en el corazón que pacifica nuestras pasiones, que disminuye nuestras pasiones, que nos produce Dios en nosotros, que traslada esa presencia amorosa de Dios a nosotros, para que nos portemos nosotros con paz y con justicia en nuestros hermanos. Vamos a trabajar desde ese día 7 en la misericordia de Dios. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestros santos ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.